vamos a tratar en estos minutos de hacer un repaso del sector, de la industria, pero más que nada desde el punto de vista de la influencia, de la importancia, de la gravitación que el sector tuvo en cada momento con el transcurso del tiempo, respondiendo a las necesidades y a las demandas de cada momento del tiempo. Yo supongo que los señores organizadores han pensado en mí, no por las calidades supuestas de uno, sino porque, interpreto esto para que compartamos este momento y espero acertar en esto, para que se vaya destacando precisamente cómo la construcción, la industria, el sector, estuvo presente siempre en la historia y en la historia de Córdoba. En realidad la construcción nació con el hombre, porque desde que el hombre pisó la tierra, tuvo necesidades de protección, de refugio, de defensa, ya sea por los avatares de la naturaleza, contra los grandes animales de ese tiempo que compartían la existencia en la vida en la tierra, contra otros tribus o clanes o lo que fuere, que daron testimonio de ese tiempo. Eso que están viendo ustedes es un megalito, que increíblemente lo hicieron los tipos. Anda, sabe cómo subieron esa piedra del techo. Realmente son testimonios muy valiosos y hasta diría enigmáticos, ¿no? Ese megalito debe tener unos 10.000 años antes de Cristo. Y ahí está. Claro, construían con materiales buenos, ¿no? Usaban buenos materiales. Bueno, a lo largo de la historia los ancestros de ustedes han dejado su huella en la historia universal, los pioneros. El hombre siempre tuvo ese designio, esa obsesión por la trascendencia, por dejar testimonio de su paso por la vida. Estos son algunos elegidos al azar. El primero es Qin Shi, el emperador chino que inició la Gran Muralla. El otro es Keops, autor de la pirámide, la única pieza que queda de las 7 maravillas del mundo antiguo, que queda en pie. La Gran Pirámide de Giza, que muchos de ustedes deben haber conocido y visitado. Todos los otros componentes de las 7 primeras maravillas lamentablemente se perdieron por distintas razones, el faro de Rodas, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas, el templo de Artemisa, etcétera, etcétera. El otro es Pompeyo, que se mandó el Coliseo, el emperador romano. El otro es el príncipe inca. Como ustedes verán, en distintas épocas, en distintos lugares, Asia, África, Europa, nuestra América, quedaron testimonios. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Y esta gente debe estar realmente, donde esté, muy satisfecha de que su paso por la vida haya dejado testimonios increíbles, como este, por ejemplo. Esta es una de las 7 maravillas del mundo moderno, que está perfectamente en pie, se puede visitar. China, naturalmente, con fines de defensa, de límites, como decíamos. 21.000 kilómetros. 21.000 kilómetros. 1.500 años para construirla. ¿Te gustaría, Mario, una horita así, no? Bueno, ahí está, y es uno de los testimonios de la humanidad. Nuestra Córdoba también tuvo grandes constructores, por supuesto en tiempos más cercanos. Antes de que llegaran los conquistadores y los colonizadores, los pueblos originarios ya utilizaban los materiales que en Córdoba abundan. Conocemos, por ejemplo, cómo eran las viviendas de los hermanos Comechingones, que trabajaban con piedra, las hacían semienterradas para que no sean tan calurosas en verano ni tan frías en invierno. Y después, ya cuando llegó la conquista y la colonización, sobre todo los jesuitas, en esa primera hora de Córdoba, dejaron una huella imborrable. Ahí está el frente del Colegio Montserrat, que es uno de los tantos testimonios de esa época hermosa, en la manzana jesuítica, pero además están las estancias,
tampoco fueron los jesuitas los únicos constructores. El marqués de Sobremonte, antes de ser virrey y hacerse famoso por aquel asunto de las invasiones inglesas, fue gobernador intendente de Córdoba a fines del siglo XVIII, por los años 1700, casi al final. Y dejó también huella de su gestión. Él fue el que inventó, hizo, creó el paseo Sobremonte, que todavía se llama, o se llama así, justamente en homenaje a él, Acequias, el primer puente, una red de aguas corrientes, en lo que era en ese momento el casco urbano de aquella Córdoba, en fin, el Camino Real. Bueno, nos venimos a los tiempos modernos. Estos comentarios sucintos y someros de los tiempos de la humanidad empalman con la presencia de la obra pública en los tiempos modernos. Allí está la foto de alguien que ustedes lo podrían declarar casi un santo patrono, laico de la profesión, de la industria, ¿no? Este señor Keynes, que fue el que después de una gran crisis del capitalismo, la de 1929, la gran depresión que hundió el capitalismo, puso a disposición de los países y de los gobiernos una nueva visión y nuevas herramientas económicas opuestas a la mano invisible de Adam Smith, que supuestamente había fracasado porque había terminado en el gran crash de 1929. Y ese libreto de Keynes, de John Maynard Keynes, tenía en su corazón, en el core de su doctrina, la obra pública como motor de desarrollo, como generador de empleo. Esa foto que elegimos es la represa Hoover, que pertenece a la época del New Deal en Estados Unidos, de Franklin Delano Roosevelt, un presidente americano que, como había pegado muy fuerte la crisis, tomó como propia las teorías keynesianas, invirtió grandes sumas, grandes fondos para obra pública, para hacer cosas gigantescas, como esta represa de fines de la década del 30, principio de la década del 40. Lo que trato de decir con esta somera introducción es que, como ustedes verán, la construcción, el sector y la industria estuvo presente desde la primera hora del hombre y en los tiempos modernos a través de la obra pública, de la obra privada, como motores del desarrollo económico. Vamos a intentar ahora, en este contexto conceptual, venirnos a Córdoba para abocarnos a los 70 años de nuestra Cámara. La provincia de Córdoba, todos lo saben, es un verdadero desafío para la industria. Córdoba es un país en sí mismo. Tiene 165.000 kilómetros cuadrados de superficie, 165.000 kilómetros cuadrados. Ya eso le da la jerarquía de un país. Uruguay, la vecina República del Uruguay, tiene 176.000 kilómetros cuadrados. Córdoba tiene una configuración física donde conviven las extensas llanuras del sur, del sudeste, del este, con los macizos montañosos. Tiene 5 grandes ríos que la atraviesan y una multitud de arroyos y afluentes que conforman una red hídrica sumamente importante. Tiene su propio clima con estación seca, su promedio de lluvias que viene aumentando año a año. Era hasta no hace tanto 700 milímetros y hoy estamos superando esos niveles dados los cambios climáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes dirán, bueno, pues todo eso lo sabemos, claro que lo saben. La silueta de nuestra Córdoba es irregular, pero la podemos asociar con la imaginación a un rectángulo puesto de pie, que tendría unos 605 kilómetros de norte a sur y 380 de este a oeste. Imaginen ese rectángulo. Bueno, grandes distancias. Ustedes otra vez deben decir, bueno, pero ¿a dónde querés llegar? Quiero llegar a decirles que esta realidad física constituye un desafío para vuestra industria porque tiene que dar las respuestas para que esa configuración heterogénea y compleja esté al servicio de su población. A esos ríos hay que domarlos,
hay que aprovecharlo para sacarles energía hidroeléctrica, a esas grandes extensiones hay que comunicarlas con vías y carreteras, a ese clima que genera instancias de sequía o de inundaciones hay que administrarlo. Córdoba tiene a lo largo de su historia una gran cantidad de ciudades, aparte de la capital, que hoy es una megalópolis, porque la jerarquía de la ciudad de Córdoba, con sus 1.400.000 habitantes, está en el rango de las megalópolis en el mundo. Tiene una multiplicidad de grandes ciudades cabeceras de los 26 departamentos y tiene diseminados en toda su geografía un montón de otras ciudades, pueblos, localidades, parajes, que hay que atender, porque en todos ellos vive gente. Ese es el contexto con el cual me gustaría entonces que planteemos un poco una visión panorámica, somera, sucinta, incompleta y desordenada de la evolución de la infraestructura en la provincia de Córdoba. Vamos a tomar como punto bisagra 1946, casualmente porque fue el año en que las empresas dedicadas al tema se juntaron para crear la Delegación Córdoba de la Cámara de la Construcción. Pero esas empresas ya existían, muchas de ellas ya habían participado y eran autoras de muchas de las cosas que ya existían en Córdoba, y de hecho recibieron una realidad de 1946 que vamos ahora a tratar de describir sucintamente. Hasta esa época, 1946, el modelo dominante en la provincia era la economía pastoril. O sea, Córdoba estaba involucrada en el modelo agroexportador que arrancó allá por los 1880, que funcionó sin mayores altibajos, al contrario, como motor de la economía y el desarrollo argentino hasta 1930. Una economía pastoril porque estaba basada en la producción agropecuaria. Recuerden ustedes, Argentina era el granero del mundo, exportaba granos y carnes, abastecía de alimentos básicos a toda la orbe, el orbe. Eso funcionó hasta 1930 y aquella crisis que hablamos hace un rato, que lo lanzó a la escena a Don Keynes, también golpeó duramente al modelo agroexportador. Pero hasta ese momento, toda la infraestructura que había, respondiendo a esta realidad, tenía que ver con las necesidades de este modelo, que eran trasladar la producción, desplazarla, llevarla a los puertos, almacenarla, procesarla, en algunos casos, para que se siguiera camino al mundo. A esta época pertenecen entonces el desarrollo como infraestructura asociada al modelo, la red ferroviaria, las primeras carreteras, los elevadores de grano, los molinos harineros. Bueno, eso es lo que había predominado hasta algunos años antes de 1946. El desarrollo industrial compatible con este modelo de perfil rural era una industria incipiente, más que nada de carácter alimentario, o sea, vinculado a la alimentación, como las primeras cervecerías, las primeras fábricas de fideos. Ahí nosotros ponemos Tampieri, no sé si lo conocen, pero es una fábrica emblemática de la ciudad de San Francisco, que marcó un poco esta etapa. Les advierto, y desde ya, con la disculpa del caso, que todas las enumeraciones que vamos a ir viendo en las placas sucesivas son simplemente a título de ejemplo. De ningún modo son exhaustivas, por eso nadie se me ofenda, porque acá seguro que hay alguno que dice, che, pero no, te olvidaste de tal cosa, seguro. Las listas no son exhaustivas, son para que nos permitan más o menos asociar con el respectivo momento que vamos a estar transitando qué pasó en materia de obras, sobre todo de obras públicas. No es que no vayamos a hacer mención a las obras privadas, pero vamos a enfatizar en la obra pública. Bueno, ese era el desarrollo industrial conocido hasta que apareció nuestra delegación. La primera infraestructura, ahí tienen ustedes algunas de las cosas que ya había. El primer dique San Roque, aquel que después, cuyo paredón fue dinamitado algunas décadas más tarde, porque se tuvo todo el tiempo
con ese temor infundado de que ese dique no iba a aguantar, las primeras usinas eléctricas, el primer camino de las altas cumbres de 1915, porque uno de los desafíos físicos que planteaba la provincia de Córdoba era integrar esa región del Valle de Traslasierra separado del resto por una casi cordillera cordobesa, que son las altas cumbres. Bueno, y después viniéndonos en el tiempo, nos vamos viniendo para acá, empiezan a aparecer los grandes diques. El de embalse el primero, y después los diques impulsados en la década de 1930 por don Amadeo Sabatini, por Santiago del Castillo. Algunos se inauguran un poquito después, pero más o menos esos diques de esa época, el dique que está mencionado ahí, de Cruz del Eje, el de La Viña, el segundo dique San Roque y el de los Alazanes en Capilla del Monte, son más o menos contemporáneos de esos tiempos, de finales de la década del 30, principios de la década del 40. Digo esto porque esta es un poco la foto de la infraestructura que había. Más, como dijimos, los ferrocarriles, ese primer ferrocarril que llegó a nuestra Córdoba, ya existía la estación Mitre, la estación Belgrano, etc. Vamos a ver ahora lo que había en Córdoba. Justamente en la ciudad de Córdoba, hasta 1946, existían los testimonios de la construcción del Estado moderno, porque estaba todo por hacerse en 1880, cuando terminaron las guerras civiles, se estabilizó el país, la generación del 80 tomó el timón de la República, y ahí empieza a configurarse en el orden urbano un aspecto de ciudad que va a diferir o se va a fusionar con aquel aspecto de aldea que encontró, por ejemplo, Sarmiento. Sarmiento quedó muy azorado, no digo impactado, porque vio en Córdoba una ciudad con tantos conventos, tantas iglesias, tantas torres y campanarios, que lo dejó asentado en sus escritos. Le sorprendió esa configuración urbana. Bueno, esa configuración original de nuestra Córdoba se fusionó, y otra vez la misma advertencia. Es un listado donde tratamos de poner las cosas más importantes de las que ustedes pueden tener recuerdo de esa etapa. Ahí están desde el hospital, el Palacio Ferreira, la cárcel de Barrio San Martín, la Escuela Olmos, en ese momento hoy un shopping, el Hospital Nacional de Clínica, las escuelas de don Amadeo Sabatini, esas escuelas de formato tan característico que felizmente todavía hay varias en Córdoba, hay varias, 4 o 5 por lo menos. Bueno, esto es lo que había en la ciudad. Bueno, a manera de un homenaje, digamos, no menciono empresas porque habíamos quedado en que no vamos a mencionar empresas, pero algunas de las empresas que están actualmente en la Cámara ya existían y están representadas, ¿no es así, Marcos? Sí vamos a mencionar a algunos personajes que tuvieron mucho que ver con la industria y con el desarrollo de ese tiempo. Casafut y Vialet Macé son los autores del primer dique San Roque, 2 cabezas fuertes, 2 enormes personajes que aportaron esa cuota de infraestructura a fines del siglo XIX. El dique fue inaugurado en 1891 y los pobres la pasaron muy mal porque, como ustedes saben, tuvieron un fuerte lobby en contra, fundamentalmente por usar materiales cordobeses, lobby de los exportadores, o si se lo ve de acá, importadores de cal y cemento. Los metieron presos, fueron juzgados. 2 personajes que hoy debiéramos rendirle, digamos, tributo colectivo, porque dieron ese paso hacia la modernidad que fue el primer dique. Bueno, Tais es el paisajista que ustedes conocen, autor del Parque Sarmiento, de los jardines del Palacio Ferreira, del parque de la Estancia La Paz, por ejemplo, porque Tais metió bastante mano en Córdoba. Tamburini y Cronfus son colegas tuyos, Daniel, 2 grandes arquitectos. Tamburini nos dejó cosas hermosas como el Banco de Córdoba, el Teatro Riverindarte, la cárcel de Barrio San Martín, el Hospital de Clínica. Lo mismo Cronfus, con más un sentido social. El barrio obrero de Agustín Garzón, donde todavía quedan algunas casitas ahí en San Vicente. El Hospital Misericordia, la cárcel de encausados, el Carafa. Bueno, estos eran personajes que gravitaban en esa Córdoba cuando nace nuestra delegación.
Y ahora sí, esto fue la previa, un poco, y vuelvo a pedir disculpas porque son solamente pinceladas de un tiempo que da mucha más tela para cortar, pero en honor al tiempo no nos podemos detener demasiado. Bueno, ahí está, el primer Dream Team de la Cámara Argentina de la Construcción. Corregime, Marco, yo tengo entendido que esa foto es del 19 de septiembre de 1946. Cuando firmaron tu viejo estaba. Esa es la reunión donde firman los señores que están allí. Ahí está el primer presidente, está Francisco Esteban, no está, por ejemplo, Domingo Pagani, que fue miembro de esa primera comisión. No está Vito Remo Roggio. Está Marcelo, el hermano, el segundo desde allá, de Marcelo Roggio. Bueno, y las otras personas. Según leí en el libro, que en un rato vamos a hablar, después de esa reunión y la firma del acta de constitución de la delegación Córdoba, brindaron con champán. Ya tenían gustos finos en esa época. Bueno, ahí nace la Cámara. Así que lo que vamos a hacer ahora es lo que nos cuenta Marcos. Marcos, el presidente actual, dejó escrito esto en el libro y me pareció una síntesis magnífica para contarles a ustedes lo que vamos a tratar de hacer en los minutos que siguen. Lo leo, dice: durante estas 7 décadas la Cámara ha sido protagonista privilegiada de las grandes transformaciones que incorporaron ciudad universitaria, sedes de gobierno, edificios de correos, de generación eléctrica, avenidas, puentes, circunvalaciones, nudos viales, viviendas, usinas eléctricas, escuelas, hospitales, centros de participación, museos, paseos culturales, autopistas, plantas de saneamiento, una lista infinita de obras de infraestructura que, aunque siempre insuficientes, contribuyeron al bienestar de los habitantes de cada una de las ciudades y localidades de nuestra provincia. Una síntesis maravillosa de lo que la Cámara contribuyó a hacer o a concretar en estas 7 décadas. Por eso va como portada de lo que ahora vamos a intentar hacer. Contarles en cada momento histórico cómo fue desarrollándose lo que el presidente dice y sintetiza en sus expresiones. 70 años que van de 1946 a 2016. En una Argentina pacífica, estable, ordenada, ¿no es cierto? Se ríen, ¿no es cierto? Claro. Bueno, en 1946, los más viejitos se acuerdan. ¿Se acuerda Horacio de ese billete? Esa era la famosa fragata. Del otro lado, en el anverso de este billete, estaba la fragata Sarmiento. Era el billete de más alta calificación, había que remar para conseguir uno de esos. Existía la moneda nacional, que así se llamaba, desde 1880, más o menos, un poquito después. Y se la había bancado durante casi 70 años, o 60. En 1946 regía este peso. Lo que trato de decirles es qué pasó a lo largo de 7 décadas. Bueno, pasaron 23 presidentes, 23, contando el actual. 10 generales, 9 abogados, un médico, un dentista, María Isabel Martínez y un ingeniero. Vamos a ver cómo les va ahora, ¿eh? Ahora no se pueden quejar, porque ya vi cuando uno dice 9 abogados, los tipos empiezan a mirar con cara, como diciendo, ¿quién es los abogados? Bueno, ahora vamos a ver cómo va la cosa. La cuestión es que habla de la inestabilidad. 23 presidentes en 70 años es un promedio de 3 años. Pero no solo 23 presidentes, cambios continuos de políticas de orientación, horas estatistas, horas liberales, bandazos a diestra y siniestra, que por supuesto a la construcción no le hicieron mella, ¿no es cierto? Ustedes no tuvieron ningún problema con esto. 70 ministros de Economía, y cada maestrito con su librito. Porque cada uno de ellos venía a decir, todo lo que hizo este otro, el que estaba antes,
no sirve para nada, estaba equivocado, ahora vamos a hacer esto y van a ver. Y después venía el otro y hacía lo mismo y así fue 70 veces. El peso que refleja este tránsito tumultuoso de nuestra patria, de 1946 equivale a eso, a esa fracción que ustedes ven ahí. Porque en el transcurso de 7 décadas hubo varios cambios de moneda. El primero, 2 ceros, el peso ley 18.188, año 1970. Se comió 2 ceros, los dos primeros. El segundo cambio de moneda, el llamado peso argentino, 4 ceros, 1982. Don Aleman, Guerra de Malvinas, en esa época. Otro cambio de moneda, el austral, 1985. Don Raúl Alfonsín y Juan Vital, Surril, 3 ceritos. Y el último, 4 ceros más, la convertibilidad, el peso que tenemos hoy, que se llevó otro, 13 ceros en total, 13 ceros. Eso habla a las claras, debe ser un récord, debe ser uno de nuestros tantos récords, porque tenemos varios. Yo estoy seguro que debe ser un récord. No tuve tiempo de investigar qué otro país hizo este zafarrancho con su moneda, que obviamente en el sector impacta, como impactaron las 3 hiperinflaciones que hubo en ese periodo de tiempo. La del 75, el llamado Rodrigazo, la del 89, que produjo el adelantamiento del cambio de gobierno de Alfonsín a Carlos Menem, y la última, la del 2002, producto del zafarrancho que se armó con el asunto del corralito y todo lo demás. Bueno, una guerra, la guerra de Malvinas. Obviamente que todo esto en el sector tiene influencia directa porque impide la planificación, lleva los costos al demonio, paraliza las obras, funde empresas. Esa sería la historia, la otra cara de la moneda, que no la podemos obviar como tal, porque fue muy duro transitar estas 7 décadas en el marco que así de modo muy sucinto estamos tratando de presentar. En nuestra Córdoba no fue muy distinto, Nuestra Córdoba, en 2 palabras, pasó de 1.500.000 habitantes del 46 a 3.500.000. 2 millones más de personas a las cuales había que atender, hay que atender. Pero a su vez en Córdoba tampoco tuvimos estabilidad política. Hubo 40 gobernadores en 70 años. 31 interventores y funcionarios de gobiernos de facto. Y solo 9 gobernadores electos. Solo 9, en 70 años. El brigadier San Martín, Luchini, de la primera etapa peronista, Zanichelli, Arturo Zanichelli, Justo Páez Molina y Ricardo Obregón Cano, de la prehistoria. Y del 83 para acá, escasamente 4. El Pocho Angeló, Mestre, de la Sotti y Schiaretti, 9, sobre 40. Aún así el promedio sigue siendo bajo, porque en 70 años el promedio entonces no llega a ser 2 años por gobernador. Pero es mucho más crítico si tomamos el periodo 46 al 83, tómenlo como un ejercicio puramente matemático. Del 46 al 83, que hay 37 años, tuvimos 36 gobernadores. 36. 5 electos y 31 de facto. Promedio 1 año. ¿Qué podés hacer sustentable con un cambio de gobernador cada año? ¿Qué política pública puede perdurar en el tiempo? Es muy difícil. Bueno, este promedio mejoró del 83 para acá, ¿no? Pero esta era la realidad un poco que estoy pintando así, de este modo, simplemente, para que tomemos conciencia en qué país, en qué aguas procelosas le tocó navegar en general a los sectores, a la economía y en particular a ustedes, los constructores. Bueno, en el 46 arranca la era industrial de Córdoba. Cambia el modelo, porque desembarca la industria y aquella industria incipiente de perfil agroalimentario vira hacia la producción industrial. Ahí viene ya con el pulmón
y el motor de la fábrica de aviones, nace el polo automotriz cordobés, primero en el seno de la propia IAME, donde además de aviones se comenzaron a construir motores y automóviles, y el rastrojero, y la motopuma, y el tractor Pampa, y todo eso que nos enorgullece tanto a los cordobeses, que es el nacimiento de la industria y por lo tanto de un modelo que tiene sus consecuencias, porque como está puesto ahí muy sucintamente, junto con ese desarrollo industrial empieza a cambiar el perfil urbano, nace la sociedad de consumo, hay migraciones internas, la gente del interior viene a buscar trabajo a las nuevas fuentes de trabajo, cambian los hábitos y costumbres y el Estado crece porque tiene que dar respuesta a toda esa demanda creciente y además tomar a su cargo nuevos servicios. Esto es lo que pasó con la construcción en los 70 años. Yo encontré, no hay mucha data, si después hay otra me la acercan, pero me pareció que la fuente más creíble es este trabajo de don Orlando Ferreres, donde él tomó, escuchen bien, a moneda constante de 1993, una comparación de la evolución del Producto Bruto Interno de la construcción y de su participación en el producto total. Eso arroja que en términos reales, o sea, sin inflación de por medio, o sea, crecimiento real, el sector creció 3,5 veces. Esta medición Ferreres la hizo al año 2004, 2004, ahí está, 2004. Yo creo que no ha variado mucho, en cuanto a que la participación debe estar ahí, debe estar entre el 5 y el 6, a lo mejor más cerca del 6, pero por ahí debe estar. Este mismo panorama, supongo, se registró en Córdoba, porque no hay estadísticas propias de Córdoba, esto es nacional, lo aclaro, pero debe haber seguido el mismo comportamiento. A su vez, casi el mismo comportamiento que la propia Cámara. ¿Cuántos socios tenés, Marco? ¿100? ¿100? 100. Eran 25 en el 46. O sea que la Cámara pasó de 25 a 100, casi creciendo al mismo compás, al mismo ritmo, ¿no? Todo muy planificado. Bueno, vamos ahora a apurar un poco. ¿Me estás echando? Porque me falta la mitad de la película. Vamos rápido. Lo que voy a tratar de mostrarles ahora es cómo el sector, la industria, fue dando respuesta a la nueva demanda, que se agregaba a la anterior, porque Córdoba no dejó de ser agroindustrial, pasó a ser además industrial y eso requería mucha, por ejemplo, energía. Bueno, ahí están un poco plasmados los desarrollos más importantes en materia de obras hidráulicas y generación de energía para abastecer a una industria que arrancó con todo, porque si ustedes se acuerdan, en la década del 50 desembarcó en Córdoba Fiat y la construcción tuvo que hacer las plantas de Ferreira y desembarcó Industrias Kaiser, ICA, en Santa Isabel y hubo que hacer las plantas y eso trajo aparejado un desarrollo de industrias grande, GMD, Materfer, Concord, Ilasa, Perdriel, Perkins, Thomson Ranco, qué sé yo, un montón y todo el cintural autopartista. Y todo eso requería galpones, instalaciones, playones, etcétera, etcétera. Alguien los debe haber hecho, porque fue mucho, muchos metros cuadrados. Con la energía que fue proveyendo este sistema, ya existe EPEC desde 1952, ya tiene mucho que ver EPEC en la generación y en la distribución, porque después esa energía generada hay que llevarla a través de las redes, de alta, de media, de baja, ¿sí? Bueno, todo eso generó en las empresas vinculadas al sector una fuerte actividad en estos tiempos. Para que no se me pierdan, si ya se me perdieron, andamos por las décadas del 50, 60, 70, andamos por ahí. Por eso nos paramos un ratito así, detenemos este vuelo en la ciudad, que también está empezando a cambiar. Ya la fisonomía anterior se ve modificada por nuevas obras, ya nació la ciudad universitaria. La ciudad universitaria es de la década de 1950.
ese fabuloso pabellón Argentina. La Casa de Gobierno, que fue durante mucho tiempo, hasta su demolición, era parte de ese desarrollo urbano, arquitectónico, de la época del 50, levantado por la Fundación Eva Perón, que después se convirtió en sede de gobierno porque no fue planificado para Casa de Gobierno. Increíblemente, esa Córdoba hasta ahí no tenía Casa de Gobierno. Recién en 1959 el Rengo Sanicelli se instala en lo que había sido pensado para hospital de ancianos o para hogar de ancianos, y recién tuvimos sede propia hace muy poco, con la actual. Propia en el sentido de pensada para eso. Bueno, la vivienda es otra respuesta que el sector debió dar a las grandes concentraciones urbanas, porque el crecimiento poblacional demanda, como en los tiempos del hombre prehistórico, lo primero, refugio. La primera necesidad de aquel hombre que hicieron los megalitos, eso, era un techo, un refugio, un ámbito propio, un lugar afectivo. Eso es la vivienda, donde se cría la familia, donde se convive la familia, donde se crían los hijos. Esto ha dado lugar a lo largo del tiempo a distintas acciones, planes, programas, con distinta suerte, que ustedes los conocen mucho mejor que yo, no me voy a detener en esto para economizar tiempo, pero ahí están enumerados los principales. Tuvo una gran influencia el banco hipotecario en su momento. Esto que el funcionario decía que no hay más crédito hipotecario en la Argentina es porque en esa época sí había, a través de ese banco hipotecario, que sobre todo proveyó financiamiento a la necesidad de vivienda de la clase media, más que nada. Después vinieron las operatorias de la vivienda social, posiblemente de todas esas, la más importante, el FONAVI, o más reciente. ¿Se acuerdan ustedes que el FONAVI se financiaba con un plus? Era parte de las cargas sociales. Entonces creo que era el 5%, si mal no recuerdo. Bueno, eso generaba un fondo y dio lugar a un importante desarrollo de vivienda social, vivienda popular, vivienda de planes, como se le sigue llamando por ahí vulgarmente. Bueno, lo que quiero decir, ese frente lo elegimos porque, no me acuerdo, Daniel, quién lo hizo. ¿Vos te acordás? Es el edificio Estavio. Es muy bello, ¿no? Es muy bello. El edificio Estavio, el que está ahí en la Avenida General Paz, es la vivienda colectiva, porque ya está en plena vigencia la ley de propiedad horizontal, ya se construye en altura, en el mundo los rascacielos, y en Córdoba esta clase de edificios que van a rematar con el récord de la Torre Ángela unos años después. Bueno, qué bien. Bueno, esto trae este desarrollo, estos cambios, otra vez los ubico en el tiempo, década 70. La necesidad de pensar la ciudad en otra escala, con otras demandas, con otras necesidades. Es cuando los más viejitos se deben acordar de las dos plazoletas, ¿se acuerdan? La General Paz, que le llamamos la Plaza del Caballo, ¿te acordás, Mario? Y la Plaza Vélez Arfiel. Nos acordamos de las calles del centro que no eran peatonales, que eran calles como normales. Bueno, esos cambios importantes que le dieron a Córdoba, a la ciudad, una nueva impronta, son de esa época. Tal vez acá tengamos que hacer mención. Otra vez pido disculpas, porque seguro que alguno me va a quedar colgado. Pero de esta época hay que recordar a Lugo Taboada, que fue el que pensó y llevó a la práctica el asunto del ensanchamiento de las avenidas y las peatonales. Al Togo Díaz, autor de ese cambio de fisonomía completa, yo diría pionero del desarrollismo moderno, por lo que se hizo en Nueva Córdoba, y felizmente sigue entre nosotros, pero Miguel Ángel Roca, que va a venir después con una fuerte participación también en la etapa que viene, y tal vez debía haber mencionado un rato antes a Jaime Roca, que recomiendo que cuando caminen las calles del centro no dejen de detenerse un ratito delante de esa esquina de Colón y General Paz del Jockey Club, o la de 27 de abril y Vélez Arfiel, el ex Banco Social, porque son realmente testimonios magníficos, bellísimos, de una Córdoba, bueno, diferente. A ese rectángulo había que intercomunicarlo. Habíamos mencionado hace un rato las primeras obras viales. Estas son las más
que corresponden a la época que estamos repasando, el primer Camino del Cuadrado, el nuevo Camino de las Altas Cumbres en la época de don Justo Páez Molina, en reemplazo del anterior. ¿Se acuerdan del anterior, el de los puentecitos, que todavía se usa medio como recorrido histórico? Quiero llamar la atención sobre las obras viales porque son fundamentales en la gama, en el combo de obras de la industria, del sector. Obras hidráulicas, obras viales, obras civiles, vivienda. Y energía, por eso, viales, hidráulicas, va la energía metida en las hidráulicas. Está. Bueno, nos venimos en el tiempo, ese es el lugar donde estamos. ¿Lo conoce, Horacio, eso? ¿Te suena? Es la etapa moderna que trae aparejado nuevos desarrollos. Ahí ponemos que la gente tiene menos tiempo, la mujer sale a trabajar, ya no es el ama de casa. Todo eso requiere y demanda nuevos desafíos para el sector, porque aparecen los supermercados, las cadenas de supermercados, las grandes superficies, como ponemos ahí, los grandes hoteles, los aeropuertos, el superdomo, las cárceles, en fin, nuevas demandas acorde al desarrollo de una sociedad que viene ya más acá en el tiempo, con un nuevo concepto de hábitat que incluye a los barrios cerrados y country. Esto arranca más o menos en la década del 90, comienzo de los 90. Explotó en Córdoba. Otro récord que debe tener Córdoba debe ser la cantidad de barrios cerrados. Deben superar los 100 en este momento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de aquel Las Delicias original? Tenemos más de 100. Barrios cerrados, country, los llamados barrios ciudad, que son estas viviendas sociales localizadas alrededor de la avenida de Circunvalación. Nuevas urbanizaciones, tipo casona, housing, que se están desarrollando ocupando vastos lugares de la ciudad. El concepto de densificación, que no se respeta mucho, pero debiera ser uno de los ejes importantes en este nuevo concepto urbano. O sea, edificar al alcance de los servicios, de las redes, de la infraestructura. No en cualquier parte, porque después demanda ¿Qué les voy a contar a ustedes? Bueno, junto con esto viene una nueva demanda de infraestructura social y gubernamental. O sea, el Estado tiene que ir tomando a su cargo nuevos servicios, ampliando sus instalaciones, su capacidad de atención al público, su respuesta a los problemas del ciudadano y del vecino. Ahí hay otra vez, una lista tentativa, no es exhaustiva, de obras que tienen que ver con esto, digamos, con la nueva configuración del Estado moderno, donde obviamente la industria de la construcción tuvo directamente que ver, porque todo eso es obra de las empresas asociadas a la Cámara. Se destacan algunas cosas claramente, ¿no es cierto?, que ustedes ya conocen. Ahí la foto es la del Panal, que como dijimos hace un rato, es la primera vez que el gobierno tiene una sede pensada o ejecutada para eso. Otra vez obras viales, porque vamos tratando de retratar, ojalá no se me hayan perdido, sobre todo en el concepto, perdónenme que tome 10 segundos para esto. No son los listados lo importante acá. Los listados seguramente algo falta, porque vuelvo a insistir, son más bien ejemplificativos para que veamos o tengamos un panorama de la época. Lo importante acá, y trato de hacerlo, es que relacionemos el momento con la obra. O sea, el momento en tiempo y espacio político, social, de desarrollo del modelo económico respectivo, asociado a la respuesta y a la demanda que ese cambio de momentos va generando en el sector, porque es totalmente dinámico. Ustedes ya habrán sacado la conclusión cómo en este paneo somero hemos ido cambiando los escenarios y por lo tanto la naturaleza de la demanda y de la respuesta del sector a cada momento. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Este es un nuevo momento, más cercano al presente, donde la interconexión es una de las demandas más gravitantes. Ahí hay un cuadro que también lo incluimos porque nos pareció interesante como resultado de decir, bueno, miren,
Como resultado de las obras viales en Córdoba, esta es la extensión de la red vial en el año 2011, que no debe haber variado mucho, no creo que haya variado mucho. Fíjense en que el total, computando red primaria, secundaria y terciaria, el total son 72.000 kilómetros de extensión en Córdoba, que debe ser aproximadamente un 14% de la red nacional, que para la misma época tenía unos 500.000, números redondos, kilómetros de extensión. O sea que Córdoba tiene el 14% de la red nacional. Pero ese número no se verifica en lo que hace la red primaria, que son los caminos nacionales o las rutas nacionales pavimentadas. Esos 2.712 que según el IERAL de la Fundación Mediterránea había en 2011, son parte de los 33.000 que tiene de pavimento la red nacional. O sea que estamos ahí en un promedio más parecido al promedio general de Córdoba en todo. ¿Vieron que somos el 8 de todo? Bueno, acá se da. En la secundaria y en la terciaria subimos al 14 y 15 respectivamente. Bueno, esto es para, digamos, marcar la fotografía. Después siguen las obras hidráulicas, las de última generación, más cercanas, el canal Los Molinos, los acueductos, hasta los más nuevos. Y estamos ya pisando el momento actual. Hagamos una negociación. ¿Cuánto me das? ¿3 minutitos más? ¿4? 2 y medio. Bueno, vamos por 3 minutos más, así que abuelo de pájaro. Vamos rápido. Agenda de obras. Esas son las obras que en distintos grados de desarrollo, ejecución, planificación y concreción están dando vueltas. Todos las conocen, han sido anunciadas, algunas están presupuestadas en el orden nacional, otras están anunciadas, algunas están licitadas. Todas estas se van a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué esa foto? ¿Para que vayan con alguien? No, esta foto es para mostrar que el sector y la industria, 70 años después, pese a todo lo que contamos, sigue vivo. E increíblemente se va a tener que hacer cargo de ese combo de obras que responden a una demanda actual. Y ahí sí vamos a ir cerrando con un par de cosas. Una breve referencia a los insumos, porque ustedes, la industria de la construcción, se manejan con insumos. Así como arrancamos con una foto, un megalito de la edad de piedra, de la llamada edad de piedra, el siglo XX todo es la edad del hormigón armado. Cuando dentro de 10.000 o 20.000 años se escriba la historia de la humanidad, el siglo XX y esta etapa va a quedar como la edad del hormigón armado. Ese tremendo descubrimiento del cemento Portland y lo que vino después, ese matrimonio que ustedes conocen tanto en la intimidad, del acero y del cemento. Bueno, Córdoba tiene la virtud de que tiene esos insumos. Tiene la mejor piedra caliza probablemente del país. Esto está en los registros coloniales, de la época colonial, ya decían que la caliza, que la conseguían acá por la Calera, casi como hoy, era de la mejor calidad, lo decían los jesuitas. La piedra que se usa para el cemento también es de acá. La industria cementera es una de las pioneros. Estos personajes, Don Garlot, Bersini, Juan Minetti, arrancaron a comienzos del siglo XX con el polo cementero de Yoxina, después de Umesnil, Corsemar, el cemento. ¿Hércules era? ¿Hércules? Es como decir, qué sé yo, Adidas en esa época, o una marca, la Coca-Cola. Felizmente teníamos todo acá. Lo único que no había en Córdoba, si no me equivoco, es acero, que siempre hubo que traerlo a otra parte, pero todos los demás otros insumos, mosaico, vidrio, cerámico, todo eso, felizmente está en nuestra generosa madre tierra. Este tema, este ítem, este rubro, también tuvo su propio desarrollo en términos de evolución tecnológica. No tengo tiempo, pero todos ustedes lo saben, pues la cátedra a mí, de cómo se fue pasando los pretensados, el ladrillo tradicional al ladrillo hueco, en materia de vidrio, de revestimientos, en fin, toda la gama que acompañó a los recursos tecnológicos.
porque a su vez hoy la construcción ya no es más una regla T. Hoy la construcción es computadoras, teléfonos celulares, Wi-Fi y todo lo que vos quieras. Bueno, creo que la idea está planteada. Un reconocimiento a toda la gente, porque pareciera hasta aquí que no fuera una actividad humana, y la industria es eminentemente humana. Tal es así que es una gran generadora de mano de obra, una gran demandante de profesiones y oficios, calificados y no calificados. Ahí está. Esa foto corresponde a una escultura que está frente a la sede. Homenaje a ingenieros, arquitectos, urbanistas, maestros mayores, albañiles y los 110 gremios asociados a esta industria de excelencia. Bueno, ahora sí. No me aplaudo porque quiero decirles dos cosas antes de irme, que van más en términos de opinión. Muy breve, bánquenme un minuto más. Tienen una pesada mochila, porque hoy la infraestructura es un derecho universal. Ya no es como antes, que a la gente, a la persona le da lo mismo vivir en una calle de tierra o una de pavimento, tener acceso a la red de gas natural o no tener, tener agua potable o no tener, tener cloaca o tener pozo negro. No es lo mismo. Hoy toda la gente, con todo el derecho del mundo, quiere tener esas mismas facilidades y comodidades del mundo moderno. Porque la cloaca dejó de ser un lujo. Pudo haberlo sido hace un montón, una pila de años, cuando arrancaron las primeras conexiones. Pero hoy es un derecho universal. Lo mismo que el acceso a las redes. La accesibilidad integra. Por eso los nuevos desafíos para ustedes. Prevenir las inundaciones, los cambios climáticos. No podemos seguir lamentándonos después que pasan las catástrofes. Este mundo exige anticiparlas y por lo tanto prevenir con planificación y obras lo que puede pasar y pasó durante muchos momentos del tiempo. Bueno, lo último. Yo sé que no están muy contentos en este momento, porque la cosa está un poquito parada, porque no se mueve todo lo que ustedes quisieran. Pero no es como un mensaje para quedar bien con ustedes. Es una íntima convicción la que les quiero dejar como mensaje final. La rueda va a volver a girar, y pronto. ¿Y saben por qué? Porque como ustedes han podido apreciar, no se puede imaginar la historia de la humanidad y de los pueblos sin la presencia vital de la construcción, del sector, de la industria, del hombre construyendo. Por lo tanto, dejemos que los muchachos acomoden un poco los papeles, se acomoden los escritorios, porque seguramente, para felicidad de todos, la rueda va a volver a girar. Muchas gracias.